en la casa del Señor, encontrarnos nuevamente en la casa del Señor para estudiar su palabra. Vamos a ir al libro de Efesios, Efesios capítulo 1. Y hoy vamos a terminar el capítulo 1. Vamos a ir desde el versículo 15 hasta el 23. Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Dice así la palabra del Señor. Por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre amado, por tu palabra, agradecerte por este texto que podemos estudiar. Rogamos que estés obrando en nuestras vidas, como obraste en la vida de los hermanos en Éfeso. Rogamos que, Señor, podamos aprender y poner en práctica todo lo que tú nos quieres enseñar en este día. Rogamos que obres grandemente en nuestras vidas, lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pablo va a empezar este texto diciendo, por esta causa. ¿Por cuál causa? Por todo lo que él ya les venía enseñando desde el versículo 1. El Señor nos bendijo con toda bendición espiritual. El Señor te predestinó, el Señor te escogió desde antes de la fundación del mundo. El Señor te eligió, el Señor te santificó. El Señor hizo todo esto para vos, le dice a los hermanos en Éfeso. Y dice, y por esta causa es lo que yo te voy a decir ahora. Él lo hace en una oración y Él les va a contar lo que Él pide al Señor cuando ora por ellos. Él le va a decir, yo oro por ustedes todos los días de mi vida y oro de esta manera. Oro de esta manera. Esa sería, después del Padre Nuestro que enseña el Señor Jesucristo, la forma de orar a sus discípulos, esta es una forma en la que nosotros tenemos que orar por los hermanos. Primero, recordando siempre a los hermanos, siempre a los hermanos. No de vez en cuando, no cuando alguien está con problemas, no cuando alguien tiene una dificultad. Siempre, todo el tiempo. Pero no solamente que debemos orar todo el tiempo. Tenemos que orar de la manera que Pablo va a orar ahora por los hermanos en Efesios. También, otra cosa, Pablo comienza diciéndoles en este pasaje, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Pablo escuchó, él estaba preso. Él estaba preso, él no podía estar en Éfeso en ese momento. Pero él escuchó
Escuchó de los hermanos que habían estado en Éfeso y que fueron a verlo y que quizás después volvieron a Éfeso. Él escuchó de la fe que ellos tenían. Él escuchó del amor que ellos tenían para con los demás hermanos. Él escuchó de algo que era súper importante en ese tiempo para la gente que era cristiana. ¿Por qué? Porque recuerdan, había muchos problemas entre los judaizantes o los que habían creído siendo judíos y los gentiles. Y ese problema aparentemente acá en Éfeso no estaba. Aparentemente no existía ese problema. ¿Por qué? Por eso Pablo escuchó de la fe que ellos tenían hacia el Señor y del amor que ellos tenían hacia los santos. Y vamos a comenzar viendo lo que Pablo les dice acá en versículo 17. Pablo va a hablarles de el deseo de que Dios los haga sabios en conocimiento. El deseo de que Dios los haga sabios en conocimiento. Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Lo primero que Pablo les va a decir acá es: quiero que nuestro Señor les dé sabiduría, les dé un espíritu de sabiduría, los haga sabios. ¿En qué? El conocimiento de Él. En el conocimiento de Él. Y nosotros tenemos ese Espíritu Santo que mora dentro nuestro. Pero Pablo acá les está hablando de que Él está rogando al Señor, está pidiendo al Señor que ellos le conozcan cada vez más y cada vez más. Y es como cuando Pablo les dice a que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. A que todos lleguemos a la plenitud de Cristo, del conocimiento de nuestro Señor. Ahora es interesante, los que estaban esta mañana en la asamblea, escuchaban al pastor Ariel, el pastor practicante Johnny Corpus y al pastor Javier comentando acerca de lo que ellos están estudiando en el seminario. Y ellos le decían: salimos con tal nota, salimos con otra nota, nos va muy bien, a la vez, por supuesto, y eso es hermoso y nos llena de gozo. Y es lindo cuando uno puede estudiar, cuando uno puede sentarse y decir: estoy estudiando en un seminario. Hay seminarios en los que tienes que ir y estás como interno, y acá no tanto, pero hay algunos todavía que vos vas y tenés que estar ahí durante todo el año de lectivo y estás estudiando. Ahora hay mucho online, donde vos vas a tu casa, te sentás frente a la computadora, estudiás y aprendés lo que el Señor está enseñando por medio de su profesor. Hay otros que son presenciales. Hay uno nuevo en Capital que, aunque es de otra doctrina, tiene algunas materias que son muy interesantes y podés ir y hacerlo presencial y después ves y haces. Es como un estudio terciario, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? La mayoría de nosotros, o mejor dicho, la mayoría de ustedes no pueden hacer eso. No tienen el tiempo por el trabajo, no tienen el tiempo por la casa, por las cosas que hay que hacer, no tienen el tiempo para dedicar a estudiar las cosas del Señor tan profundamente, para estudiar una teología o para estudiar cómo predicar. Si no voy a estar parado en el púlpito para predicar, dicen, ¿por qué voy a estudiar cómo tengo que predicar? Y está bien, tenés razón. Pero Pablo le está hablando a los hermanos de Éfeso, en donde no había un seminario, en donde no había una facultad, en donde no había que ir y sentarse con grandes teólogos a estudiar teología. No está hablando a hermanos como vos que necesitan ser llenos del conocimiento del Señor. Llenos del conocimiento del Señor. Y eso lo logramos por medio de estudiar la palabra de Dios. Por estudiar la palabra de Dios. Los hermanos en Éfeso necesitaban sentarse a los pies de aquellos que les enseñaban la escritura. Porque no tenían cada uno una Biblia donde ir a estudiar. No tenían el Antiguo Testamento, todos
traducidos o escritos en su idioma para sentarse a estudiar lo que decía la palabra de Dios. Ellos estaban aprendiendo de los apóstoles, ellos estaban aprendiendo de los pastores que ahora estaban en cada iglesia enseñándoles. Pero más allá de eso, ellos estaban estudiando la palabra de Dios, aprendiendo lo que el Señor decía. Y claro, como dije, ellos no tenían la Biblia en ese momento. Tenían el Antiguo Testamento compilado para decir, bueno, voy a estudiar del Génesis en adelante. Voy a estudiar qué es lo que enseña el Señor en Levítico acerca de los mandamientos. Voy a estudiar qué es lo que nos cuenta la historia de José. Ellos no lo tenían. Y entonces, ¿qué hacían? Se juntaban, estudiaban la palabra, enseñaban la palabra y aprendían la palabra. Nosotros hoy en día nos cuesta un poco más, ¿no? Porque tenemos una Biblia. O porque no quiero salir con la Biblia bajo el brazo para ir a estudiar en el tren, en el colectivo. Porque las demandas de mi trabajo, de mi estudio, me permiten pasar el tiempo que tengo que pasar en la Biblia para estudiar y llegar al conocimiento del Señor. Pablo le dice a ellos, estoy orando para que ustedes sean llenos de conocimiento de nuestro Señor. Como siempre digo, hasta en nuestro teléfono podemos poner la Biblia y si no querés llevar tu Biblia bajo el brazo, la tenés en tu bolsillo, la tenés en tu cartera. Pero es más entretenido mirar el Instagram o mirar el Facebook. Es más entretenido jugar a los jueguitos que están de moda que aprender la palabra de Dios, que estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué tengo que estudiar muchísimo? Tengo que rendir. Ahora vienen los exámenes finales, ¿no? Bueno, creo que ya deben estar los finales para los que tienen que rendir. Me sé Matías en el colegio y tengo que rendir, pastor. No puedo ir a estudiar la palabra de Dios. No puedo ver qué es lo que dice Dios a mí hoy. Tengo que estudiar porque tengo que rendir. No, pastor, yo me levanto muy temprano para ir al trabajo. Y llego tarde. Cuando llego, estoy cansado, necesito hacer unas otras cosas en mi casa. Necesito salir a hacer compras, necesito... Y más en este mes, ¿no es cierto? Diciembre es una locura. Gente por todos lados. Hasta vas a la verdulería y hay cola. Entonces, tengo tiempo, no puedo. No me dan los tiempos. Pablo dice, yo estoy orando por ustedes para que sean llenos completos del conocimiento del Señor. Completos del conocimiento de nuestro Señor. Siempre digo, puedes no conocer la Biblia, no estás obligado a conocer toda la Biblia. Pero sí tienes que saber bien de nuestro Señor Jesucristo. Sí tienes que saber estudiar. Sí tienes que leer el Antiguo Testamento porque también nos da sabiduría. Estamos leyendo los Salmos cada domingo cuando el hermano José lee el llamado a la oración. Y cada salmo es bendición para nuestras vidas. Lee los proverbios, a ver, fíjate si no es de bendición a la vida. Es importantísimo conocer acerca de nuestro Salvador, conocer acerca de nuestro Señor. Yo conocí a Alicia por 6 años antes de que nos pongamos de novio. Claro, era mi hermana Fe, estábamos en la misma iglesia, íbamos juntos a la reunión de jóvenes, porque en un tiempo fuimos a la reunión de jóvenes. Nos conocíamos. Pero cuando nos pusimos de novios, empecé a conocer un poquito más de ella. Y cuando nos casamos, empecé a conocer un poco más también de ella. Ahí me enteré que no sabía cocinar. Pero ahora, después de 36 años, no tengo que preguntarle qué le gustaría. Porque ya sé lo que gusta. Ya sé lo que es lo que ella quiere. Ya sé que si yo le llevo un chocolate, voy a terminar viendo yo. Porque ella va a comer quizás un poquito y después lo va a dejar. Pero si le llevo un ramo de flores, ella va a estar saltando una pata, como decimos. Va a estar contentísima. Va a hacerme hasta la comida que me gusta. Pero eso me llevó 36 años de mi vida para conocer cada día más a mi esposa. Y todavía no la conozco del todo. Hay cosas que todavía no sé de ella. ¿Cómo puedo pretender conocer a mi Señor, a mi Salvador, si no me siento cada día a estudiar su palabra?
¿Cómo voy a pretender conocer al que dio su vida por mí? Si no tengo 10 minutos cada día para abrir la Biblia y estudiarla. Y no solamente eso, los recursos que tenés. Podés escuchar predicaciones en YouTube, en Spotify. Podés abrir tu Biblia en el celular y escuchar lo que dice la Biblia. Ni siquiera tenés que sentarte a leerlo, podés escucharlo. Y repetilo, y repetilo, y repetilo, hasta que sepas lo que dice el Señor. El Pablo estaba preocupadísimo de que a pesar de que él sabía de la fe y del amor que estos hermanos tenían, que quería que ellos tengan tal sabiduría que conocían a su Señor y Salvador plenamente, como cada uno de los discípulos que estuvo con él esos 3 años. Como cada uno de esos discípulos que estuvieron junto a él cuando convirtió el agua en vino, cuando sanó enfermos o cuando simplemente se paró en medio de la multitud y les predicó el Evangelio. Nosotros tenemos que conocer a nuestro Señor. Tenemos que conocer a nuestro Salvador. Tenemos que saber qué son las cosas que Él desea para nosotros, qué son las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Necesitamos llegar al conocimiento de nuestro Señor. Y versículo 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Pablo oraba que Dios les dé entendimiento de las riquezas de la herencia. Les dé entendimiento de las riquezas de la herencia. ¿Por qué? Porque vamos a recibir una herencia. No, ya la tenemos. Ya tenemos esa herencia, ya tenemos la vida eterna. Somos coherederos, dice el Señor, con el Señor Jesucristo. Ya tenemos todo lo que podríamos desear tener. Somos santificados, somos glorificados por nuestro Señor. Ya sabemos que un día que vamos a partir de este mundo, vamos a estar en la presencia de nuestro Señor. Que ya nada puede sacarnos de eso. Que ya nada puede quitarnos la salvación. Pero Pablo quería que ellos supiesen qué es lo que iban a tener. Algo que para el hombre común es una obsesión. Somos chicos y queremos ser grandes. Queremos llegar a ser adultos para poder hacer lo que hace mi hermano, para poder hacer las cosas que hace mi papá o que hace mi mamá. Después sos un adolescente y decís, ya, quiero dejar de estudiar, quiero empezar a trabajar, quiero tener mi propia plata. Y cuando tenés que empezar a trabajar, decís, quiero volver a ser un chico. Ya no quiero ser más el adulto que quería ser. No, empezás a trabajar y ganás 500.000 pesos por mes y decís, quiero buscarme otro trabajo donde gane 700 o donde gane 1.000. ¿Por qué? Porque estoy pensando en que un día me tengo que casar. Y si me caso, quiero tener lo mejor para mi esposa, lo mejor para mi familia. Y llega el momento en que te pones de novio, te pones de novia. Y decís, quiero llegar al altar, quiero casarme. Y cuando te casás pensás en
¿Cuántos hijos vas a tener? No pensás en eso, ¿no? Pero planificás y decís, quiero vivir mi vida siempre con lo mejor. Y cuando empezás a tener chicos, te arrepentís porque ya tenés que comprar pañales, tenés que comprar óleo calcáreo, tenés que comprar un montón de cosas. Pero siempre estamos pensando en lo que puede ser mejor. Y después nos damos vuelta, miramos y decimos, antes era mejor. ¿O no? Pero siempre estamos pensando en el futuro. Y llegás apenas a comprarte un Renault 12. Y cuando tenés el Renault 12 ya estás contento porque ya tenés un vehículo, podés movilizarte, no necesitas esperar más el Belgrano, ni necesitas esperar más el 741. Decís, me gustaría tener mejor un auto más moderno. Y entonces trabajás y te afanás y conseguís lograr tener ese auto. Y visualizás cuando ya podés llegar a tener otro auto un poco mejor. Con la casa no nos pasa así, porque nunca vamos a poder tener otra casa. Al menos los trabajadores, los que laburamos día a día, no, va a ser muy difícil poder conseguir el dinero para tener otra casa. Pero si me imagino que el que tiene el dinero está pensando en cómo puedo hacer un poco más de plata. ¿Cómo puedo hacer un poco más de dinero? Yo lo veo en el dueño de la empresa donde yo trabajo. Está siempre pensando en cosas que puede hacer para mejorar y para ganar más plata. ¿Por qué no podemos ser nosotros así con las cosas de nuestro Señor? ¿Por qué no podemos pensar nosotros así con las cosas que el Señor nos está dejando, con las cosas que el Señor nos está dando? Ya vamos a llegar al capítulo 2, al versículo 10, donde dice, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabes dónde está tu herencia? No en las cosas que Él saca. El día que te entierran, no te llevas tu mejor corbata, ni tu mejor camisa. No te llevas el celular de la gama, ni el televisor, ni el auto. El día que te entierran y estés cara a cara al Señor, vas a tener todas las riquezas que lograste en esta vida para el Señor. Para el Señor. Y es interesante porque sabemos algunas muy pocas cosas, ¿no? De todo eso que obtendremos. Pero alguien dijo una vez, lo escuché decir, que a veces pensamos que el fruto que tenemos es el fruto que logramos acá en la tierra. Le predico el Evangelio a mi vecino. Él creyó, qué lindo, qué bueno, logré un alma para Cristo. Y después le predico a otro y así voy ganando almas para Cristo. Pero, ¿sabes qué? Ellos van a ir predicando. Si el Señor lo permite, sí. Y ellos van a ir logrando fruto que da fruto a tu fruto. Cuando vos te sentás y le enseñás a uno de los chicos en el culto de niños, vos estás pensando. Y voy a tomar como ejemplo, ya que está acá. Pedrito. ¿Qué le puedo enseñar a Pedrito? Si, ¿cuánto tiene? ¿2 años? 3. ¿Qué puede aprender Pedrito cuando tiene 3 años? Pero cuando yo me dediqué y estudié la palabra de Dios y me siento con Pedrito y le enseño la palabra de Dios, un día va a él ser un joven. Un día quizás él sea pastor de esta iglesia. Y vos estás sentado allí enseñándole y decís, ¿qué le puedo enseñar? Pobrecito, es tan chiquito, no entiende. Sí que entiende, tiene que aprender. Y así tenemos que aprender nosotros y pensar en el futuro. Pensar en todo lo que nosotros podemos lograr, no en la vida. ¿De qué sirve ser el pastor más conocido de todo el mundo si nunca dedicaste el Evangelio? ¿De qué te sirve ser un cristiano si solamente vas a estar sentado en una silla cada domingo para escuchar el mensaje? Nuestra alabanza tiene fruto. Pero hay unos que yo no conozco, pastor. No lo sé. Me da vergüenza porque soy desafinado. Ninguno de nosotros somos profesionales. Ni siquiera el coro que va a venir el sábado que viene es profesional. Tu alabanza da fruto para tu eternidad delante del Señor. Tenés que alabar al Señor. Tenés que cantar al Señor. Tenés que servir al Señor. Pedro dice que el Señor viene como ladrón en la noche, cuando nadie le espera. Y nosotros lo usamos ese pasaje muchas veces para predicar el Evangelio. Porque le dice al todo, el Señor está viniendo y después de eso ya no vas a tener tiempo para aceptar a Cristo como Salvador.
Ese pasaje va para cristianos, es para creyentes como vos y yo. El Señor viene, eso es inminente. Pablo lo expresa así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis con los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con él en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Nuestro Señor vuelve para buscarnos. El Señor viene para buscarte. Si no partís a su presencia antes de que Él viene a buscar a su iglesia, algo que es inminente y algo que cada vez está más cercano, el Señor viene para buscarte. Y ya no vas a tener tiempo de mostrar tu fe por tus obras, como enseñaba Santiago. Ya no vas a tener tiempo de servir al Señor en esta tierra. Vamos a servirle por toda la eternidad, pero ya no acá, en donde tenemos la oportunidad de ganar coronas, en donde tenemos la oportunidad de servir a nuestro Señor y Salvador, aquel que dio su vida. Cuesta un montón. Yo me acuerdo, y gracias al Señor no pasa, pero me acuerdo de estar anotado en un grupo de limpieza, donde éramos 10, íbamos 2 a limpiar. Y en ese momento querés tirar todo, querés dejar todo, querés abandonar. Querés decir, no quiero estar más en la limpieza. Porque ¿a dónde están los otros que tenían que estar? Nosotros iniciamos un ministerio de evangelismo en la iglesia de Torcuato. Y el pastor Reinaldo me pidió que estuviese a cargo. Y yo estaba a cargo en ese ministerio, pero yo les dije a los pastores y diáconos: si usted quiere que la iglesia venga a salir a evangelizar, los primeros que tenemos que dar acá son ustedes, somos nosotros. Tenemos que dar el ejemplo a ellos. Así como ustedes los vieron, yo los vi. Pero de eso se trata, de que tenemos que servir a nuestro Señor nosotros, no importa qué es lo que hagan los demás. No importa si el otro no se quiere anotar en culto de niños, yo lo tengo que hacer. No importa si el otro no se quiere anotar como que yo lo tengo que hacer. No importa el lunes cuando tuvimos el día de trabajo. Bien caraduras, Nelson y yo nos pusimos a revocar. Y siempre hay alguien que viene y te dice: pero esto está mal, esto no es así. Un familiar mío que era albañil me enseñó que no era de esta manera. Era broma que nos decía, creo. Pero cuando empezás a trabajar para el Señor, siempre hay alguien que te va a criticar. Siempre hay alguien que sabe un poquito más que vos. Eso no hay que preocuparte. Eso le pasó al Señor Jesús. Eso le pasó a sus discípulos. Siempre hay alguien que va a querer poner el pulgar, como decimos, para hacerte caer, para que te desanimes, para que no te das ganas de seguir, para que no quieras servir al Señor. Deja de lado, no lo escuches, no lo mires. Hacé lo que vos tenés que hacer para el Señor, porque esa es la herencia que recibe el Señor y esa es la recompensa que un día vas a tener en el cielo. Esa es la recompensa que un día vas a tener en el cielo cuando estemos cara a cara con nuestro Señor. En el Apocalipsis se narra a los discípulos, a los apóstoles, dejando las coronas a los pies de nuestro Señor. Pero eso lo vamos a hacer cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. ¿Y qué corona vas a dejar delante de tu Señor si no hiciste nada? El Señor Jesucristo les enseñaba, les decía: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín rompen, donde el ladrón y hurtan. Haced tesoros en el cielo, donde nadie puede robarte tesoros. Hoy a las 7 de la mañana recibimos una llamada telefónica. Había un hombre en el fondo del templo, en el terreno, dentro del terreno. No sabemos si estaba queriendo robar, no sabemos si estaba alcoholizado o estaba drogado o qué, pero estaba en el fondo. Y lo vio José con la esposa y llamaron a la policía y todo. Y después, bueno, el hombre se fue, no se quedó fuera de la policía. Pero él podría haber entrado tranquilamente al templo. Si entraba por una de las puertas del costado o por acá adelante, quizás ni iban a enterarse ellos de que había alguien acá adentro. Se podría haber llevado las cosas de sonido, se podría haber llevado las cosas las herramientas que tenemos en el mundo, se podría haber llevado todo lo que quisiera. Y como el Señor es bondadoso con nosotros, lo hubiese tratado de él, nosotros. Él hubiese provisto otra vez cosas que nos hubiesen robado. Pero cuando vos te sentás a enseñar a los chicos el culto de niños, la palabra de Dios, no hay nadie que te lo robe. Cuando vos le predicás el evangelio a alguien, no hay nadie que te lo robe. Cuando vos venís a limpiar la iglesia y lo haces con el gozo que tenés siempre que haces las cosas para el Señor, nadie te lo puede robar.
Esa es nuestra mayor herencia. Eso es lo mejor que podemos tener. Hoy en día tengan para robarte un par de zapatillas, un celular, la moda, el auto. ¿Por qué? Porque son cosas que no pueden robar. Son cosas que no pueden robar. Lo que vos haces por tu Señor es tu herencia eterna. Es lo que nadie, nada puede robarte, puede ganarlo. Y Pablo les dice a los hermanos en Éfeso, yo oro por ustedes para que se den cuenta, tengan entendimiento de la herencia que tenemos en el Señor, de la herencia que tenemos en el Señor. Él va a prepararnos un lugar a nosotros, para toda la eternidad. Podemos ver en el Apocalipsis que habrá calles de oro, que habrá un montón de cosas hermosas. Pero el día que estemos ahí, ya no vamos a tener dolor, no vamos a tener calor ni frío, no vamos a sufrir porque son nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros familiares, porque esa es la herencia que el Señor quiere darnos. Esa es la herencia que tenemos. Eso es lo que podemos tener en el Señor. Te animo a que vivas tu vida conociendo al Señor y sirviendo al Señor. No puedo hacer mucho porque por la enfermedad no puedo. Yo me acuerdo, había dos hermanas en la iglesia de Don Osvaldo, dos hermanas mayores, que no podían, sinceramente no podían hacer nada en el servicio en la iglesia. Entonces, un hermano le dijo, hermanas, ¿por qué no sellan folletos? ¿Por qué no sellan los sobres que son para ofrenda? Ese es su misterio. Ellas lo hacían con amor. Lo hacía para servir al Señor. Lo hacía porque querían hacer algo para el Señor. Si no podés hacer nada, orá. Dedica tiempo a orar por tus hermanos, dedica tiempo a orar por la iglesia, dedica tiempo a orar por Villa de Mayo. El Señor quiere que le sirvamos y cualquiera de las formas en que le vivimos es buena. Si logramos frutos, si nuestro ministerio está hecho con amor, si nuestro ministerio está hecho pensando en que mi hermano va a ser beneficiado de lo que yo haga. Nos gusta llegar a la iglesia y ver que está todo limpio, todo ordenado, bien acomodaditas las sillas. Bueno, alguien lo hizo. Y lo hizo porque te ama a vos. Lo hizo porque me ama a mí. Alguien estuvo preparándose a tocar el órgano el fin de semana. Porque lo hace porque lo hace por amor a los hermanos. El hermano que viene de tu cuarto a dirigir acá viene porque lo hace por amor a nosotros. Ese era el amor que Pablo escuchaba que los hermanos efesios tenían unos para con otros. Ese es el amor que tenemos que tener nosotros. Y pensar en la herencia que tenemos para con nuestro Señor. En la herencia que tenemos para con nuestro Señor. Entonces la primera oración de Pablo es pidiendo sabiduría. Sabiduría para que tengan conocimiento del Señor y para que tengan noción de la herencia eterna. La segunda parte de esta oración, versículo 19, dice al cual la eminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. No acá lo probó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no en el siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y nos dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El deseo de Pablo es que Dios nos haga sabios, los haga sabios a los hermanos en Éfeso del poder que Dios tiene, del poder que Dios tiene. Confiamos y sabemos que el Señor es poderoso. Confiamos y descansamos en que el Señor es poderoso. Él habló y fue la tierra. Él habló y fue el cielo. Él habló y fueron todos los astros que hay en todo el universo. Algo que si no estudias astrología, no tenemos la más mínima idea de la cantidad de astros que hay en el universo. Y Dios lo hizo con el poder de su palabra. Con el poder de su palabra. Pablo les dice la supereminente grandeza de su poder
para con nosotros los que creemos. ¿Vos creíste? ¿Creyeron? Amén. Amén, porque hemos creído en Cristo como Salvador. Ahora tenés que creer en ese poder que tiene. Ayer no sé si fue ayer o antes de ayer, que me mandó Cristina un audio que le mandó Gastón. Y Gastón le dijo, me dieron el alta. Y nosotros estábamos orando. Quizás él está sanado del todo, quizás no. No lo sabemos. Pero los médicos ya le dieron el alta. Ya no tiene ese cáncer tan agresivo que tenía. Y uno puede decir, si no conoce al Señor, qué suerte que tiene. No es suerte, es el poder de la oración. El poder de la oración que Dios nos pone a mano a cada uno de nosotros para que lo usemos. Tengo muchos testimonios de hombres y mujeres que tenían cáncer y que han sido sanados. Pero también tengo el testimonio de muchos hombres y mujeres que estaban perdidos en la droga y que fueron rescatados por el poder del Señor. Hablaba hace poco con alguien que está consumiendo drogas y me decía, no puedo, estoy endurecido, no puedo dejar esto. Yo sé lo que hizo el Señor por mí, pero no puedo dejar este vicio. Claro, solo podés. Es el poder de Dios el que puede cambiar esas cosas en la vida de cada uno de nosotros. Es el poder de Dios que puede darnos la victoria sobre cada uno de los pecados que nos acechan, que nos agobian, que nos perturban cada día. Es el poder del Señor. En el Antiguo Testamento estaba el profeta Elías. Y fue enviado por el Señor a la casa de una viuda. Una viuda que tenía apenas un poquito de harina y un poquito de aceite y le dijo, es lo único que tengo. Y el profeta le dijo, bueno, el Señor dice que vos tenés que cocinar un pan para mí. Y ella lo hizo. Y después que ella hizo eso y pasó su hijo murió. Y el profeta lo resucitó. Y si vas a los evangelios, encontrás al Señor llorando por su amigo Lázaro. Él ya estaba 4 días en la tumba. 4 días, sus hermanas le dicen, Señor, hiede ya. Ya está alargando olor ese cuerpo que está descompuesto. Pero el Señor le dijo, Lázaro, ven fuera, y él resucitó. Él resucitó.
Pero ¿saben qué? Hay una diferencia entre estos dos hombres y todos los que resucitaron a través de la historia con nuestro Señor Jesucristo. Versículo 20 dice, la cual opera en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Estos hombres volvieron a morir, pero tú, Señor, mi Señor, está sentado a la diestra, está intercediendo por vos y por mí. Él no volvió a conocer la muerte. Y ese es el poder de Dios que podés tener vos en tu vida. Es el poder de Dios que vos podés confiar que tenés. No solamente cuando estás enfermo con un cáncer terminal. Es el poder que tenés cuando te quedás sin trabajo. Es el poder que tenés cuando el sueldo no te alcanza. Es el poder que tenés cuando te pasa lo peor que podés pensar que te haya pasado en la vida. Solamente tenés que confiar en ese poder. Tenés que confiar en que el Señor es el dueño y Señor de todo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él no anda con chiquitas. Él no va a dejar que ninguno de nosotros pase necesidad. Él no va a dejar que ninguno de nosotros tenga pruebas que no pueda superar, sea tentado más de lo que puede soportar. Cuando pensás que ya todo se terminó, es cuando tenés que descansar en el poder del Señor. Descansar en que Él puede hacerlo. ¿No te alcanza el sueldo? Bueno, a mí tampoco me alcanza. Pero no hay un día que me falte comida. No hay un día que me falten los remedios. ¿Y eso quién lo hace? Lo hace el Señor. Lo hace el Señor. Necesito cambiar de trabajo. ¿Sí? Quizás sí. Si te están explotando, si están abusando de tu generosidad, necesitas cambiar de trabajo. O quizás te están obligando a que mientas y necesitas cambiar de trabajo. Quizás te están obligando a que engañes y necesitas cambiar de trabajo. Quizás tu trabajo no te permite asistir a la iglesia. Quizás tu trabajo no te permite leer la Biblia. Quizás tu trabajo no te permite adorar a tu Señor. Tenés que cambiar de trabajo. Y confía en el Señor, en que el Señor te va a dar algo muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Porque Él es el que tiene el poder. Él es el que Él es el jefe de tu jefe. Lo puso, dice, por cabeza, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío. El Señor es el que está sobre cada uno de los que a nosotros nos parece que son injustos con nosotros. Y Él puede darte, porque vos sos su hijo, lo mejor. Puede darte lo mejor. Solamente tenés que confiar. Solamente tenés que confiar. He escuchado a muchos decir, pero ¿y qué hago si dejo este trabajo? ¿Qué va a hacer de mi familia? ¿Qué va a hacer de...? Está bien, tenés que ser responsable. Pero tenés que confiar en que el Señor puede darte algo mejor. Quiero estudiar ingeniería.
pero no sé si me va a dar la cabeza. Confía en el poder del Señor. Dedicate a estudiar, por supuesto, pero confía en el poder del Señor, que el Señor puede darte la sabiduría para que llegues a ser un ingeniero, para que llegues a ser el mejor médico que hay en la Argentina y en el mundo. Confía en que el Señor puede hacer todas estas cosas en tu vida, que Él puede hacer todo lo mejor, de lo mejor para vos, porque vos sos su hijo. ¿Por qué? Porque si Él tuvo el poder de resucitar al Señor Jesucristo y sentarlo a su diestra y darle todo lo que hay, para que Él lo maneje, para que Él sea el Señor, ¿por qué no va a hacerlo con vos también? Pablo le dice a los hermanos en Corintios, si no hay resurrección, nuestra fe es vana. Nuestra fe no sirve de nada. Si no hay resurrección, no, ¿para qué nos juntamos y oramos y leemos y cantamos? ¿Para qué estudiamos? Y ese poder que actuó en el Señor Jesucristo, resucitándolo de los muertos, sentándolo a su diestra y poniendo todas las cosas bajo sus pies, es el mismo poder que vos tenés a tu alcance. Que vos tenés a tu alcance. Solamente tenés que confiar en el Señor. Solamente tenés que confiar en el Señor. Y Pablo les dice a estos hermanos, para que sepan, para que conozcan, para que entiendan cuál es la supereminente, creo que no podía utilizar una palabra más grande, la supereminente grandeza de su poder. De su poder. Y ese es el poder que nosotros tenemos a nuestro alcance. Solamente que tenemos que conocerlo. Y para conocerlo hay que hacer como yo hacía con mis hijos cuando eran chiquitos. Preparábamos algo para comer y decían, no me gusta. ¿Por qué no te gusta? Porque no lo probaste. Y yo siempre les decía, probalo. Si no te gusta después que lo probás, yo no te obligo a que lo comas. Pero primero probalo. Así tenemos que hacer nosotros. ¿Cómo vamos a saber cuál es el poder de Dios que opera en nuestras vidas y que tenemos a nuestro alcance? Si ni siquiera intentamos probar ese poder. Si ni siquiera probamos ver cuán grande es el poder de nuestro Señor. Pablo ora a los hermanos, ora por los hermanos, dicho, y les dice que tengan todo el conocimiento del Señor. Todo el conocimiento del Señor. Nosotros solo podemos tener. Lo tenés si simplemente abrís tu palabra, la palabra de Dios, y la estudias en tu casa. La tenés si compras una Biblia de estudio y podés estudiar, aparte de lo que dice la Biblia, que es lo que dice el comentarista. Lo podés tener por comprar un libro cristiano que habla acerca de cómo vivir tu vida cristiana, que habla acerca de cómo podés ser como vos, de cómo podés ser como vos, de cómo podés orar, de cómo podés, no sé, hay libros de todo. Que te puede ayudar a vivir mejor tu vida cristiana, a conocer mejor a nuestro Señor. Hay teologías, hay libros escritos de todos los temas que hay en la palabra de Dios. Y son todos para conocer mejor